Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy les traigo la tercera parte de la entrega número 3 y les voy a dejar aquí arribita los links para los otros dos videos que hay. ¿Cómo han estado? Yo la verdad volví a clases y estoy destrozada, pero feliz porque estoy en clases presenciales, así que eso es muy bacán. Pronto les voy a hacer un vlog, así que estén atentis. En esta ocasión tocó el autorretrato en azul y este refiere a Rosalía. Les voy a leer el poema y dice así: Rosalía besó marino, ya desposado con el mar, y al besador en las guaitecas se lo comió la tempestad. De este personaje es muy poco lo que se habla, pero lo que sabemos es que ella se enamoró de un marino que estaba enamorado del mar y por tanto él se perdió en el mar, por decirlo de alguna manera. Y fue un poco complejo darle una función psicológica, pero decidí darle la del sentimiento. El sentimiento, a diferencia de la sensación, es el acto de sentir como de pensar. En esta vez ya entramos a algo más racional. Y quise conectarlo con Rosalía porque si bien ella también siguió a un hombre, no fue tan irracional como lo fue Ifigenia, que siguió a un hombre simplemente porque parecía el mar. ¿Recuerdan de lo que leímos en el video anterior? Donde el poema nos narraba cómo ellas habían tenido este sueño desde niñas, de cómo imaginaban su reino, sus esposos, sus frutos. Bueno, ahora les voy a seguir leyendo el poema y dice así: Todas íbamos a ser reinas y de verídico reinar, pero ninguna ha sido reina, ni en Arauco ni en Copán. Rosalía besó marino, ya desposado con el mar, y al besador en las guaitecas se lo comió la tempestad. Soledad crió 7 hermanos, y su sangre dejó en su pan, y sus ojos quedaron negros de no haber visto nunca el mar. En las viñas de Montegrande, con su puro seno candeal, mece los hijos de otras reinas, y los suyos nunca jamás. Ifigenia cruzó extranjero, en las rutas y sin hablar, le siguió, sin saberle nombre, porque el hombre parece el mar. Ya casi estamos en el final del poema, nos queda un puro video, un puro retrato, una pura función psicológica, un puro reino. La verdad es que este retrato es uno de mis favoritos. No sé, me gustó mucho cómo quedó la mancha, cómo quedó el rostro. Es como una medusa. No sé si tiene mucho que ver con lo que dice el poema. Bueno, igual al marino se lo tragó la tempestad, ¿no? Pero no sé, me gusta mucho. Quería avisarles también para la gente que no me sigue en Instagram que voy a empezar a hacer videos en vivo, probablemente todos los viernes. En la tarde, no sé específicamente la hora, pero va a ser en la tarde y van a ser en vivo en los que yo voy a apagar el sonido y voy a estar pintando croquis o sketches de 10 minutos de figura humana, y es como para que, no sé, puedan estudiar conmigo, ponerme de fondo y juntos podamos ser productivos en ese horario. Pueden poner su propia música, ya que yo voy a estar silenciada porque Instagram no permite poner música grabada, ni por el tema de copyright y no sé por qué otro tema, pero simplemente no permite, aunque sean covers y cosas así. Así que si quieren trabajar conmigo el viernes en la tarde, pueden unirse a ese en vivo. Pueden ver cómo avanzo en mi representación de la figura humana semana tras semana. Y ya estamos llegando a la parte final de la pintura, mi parte favorita, donde simplemente mancho. Hubieron algunos cortes de cámara porque, bueno, no sé, se me había apagado y no me había dado cuenta. Pero en fin, ahí van a estar viendo en la pantalla cómo quedó el trabajo. La verdad es que me gustó muchísimo, siento que logré establecer los valores tonales y no sé, me gustó mucho.
Y bueno, mi gente, ya estamos llegando al final y quería tomarme un tiempito para darle las gracias por todo el apoyo que me han dado. La verdad es que para llevar tan poquito tiempo siento que mucha gente me ha apoyado y de verdad que les doy muchas gracias. ¿Les doy muchas gracias? Anyways, doy las gracias por tomarse el tiempo de ver mis videos, de seguirme en mis redes sociales y quiero que sepan que lo aprecio mucho de verdad. Y espero que si es que están pasando por algún momento difícil, que todo se solucione. Yo siempre digo lo mismo, pero... ¿Cómo era? Ah, se me olvidó. Ah, ya me acordé. Era, al final todo va a estar bien. Si no está bien, es porque no es el final. Ah, ando coach motivacional. Ya mi gente, nos vemos en el próximo video. Bye. 나도 그래